Siempre empiezo mis exposiciones con este dibujito, que es, diría que es el eje de la ecología de paisaje. ¿Qué estudia la ecología de paisaje? Bueno, estudia la relación entre el patrón o la estructura del paisaje. Después voy a relativizar el término paisaje, pero en esta diapositiva déjamelo así, y los procesos que ocurren en ese paisaje. Es una relación vinculante y recíproca, como dicen las flechitas. Vinculante, ¿por qué? Porque si yo modifico el patrón o la estructura de las cosas, a ver, esto no lo inventa la ecología de paisaje. Cualquier sistema complejo tiene una estructura y dentro de esa estructura se desarrollan procesos o funcionalidades. Cuerpo humano tiene una estructura y una fisiología determinada. Cambias la estructura, tenés una lesión o algo, la fisiología cambia. El Estado tiene una estructura de organismos, ministerios, divisiones, departamentos, etcétera, etcétera. Creás un ministerio y modificás la función administrativa, la gestión, etcétera. O sea, en esto la ecología de paisaje no descubre la pólvora. Pero se adentra en esta relación para analizar y estudiar el paisaje. La ecología del paisaje es una rama de la ecología que estudia las relaciones entre el patrón y los procesos en un territorio dado. ¿Está? Entonces, como les decía, como esa relación es vinculante, si yo en el paisaje incorporo un proceso afectando cualquier cosa, algún funcionamiento, va a cambiar la estructura, va a cambiar el patrón de las cosas, y viceversa. Por lo general, esta afectación tiende hacia... en general, lo que se afecta más, lo que se cambia más es el patrón, y eso afecta el funcionamiento, ¿sí? Visto de la perspectiva antrópica. El proceso inverso, la relación inversa, que haya un cambio en el proceso y se afecte el patrón o la estructura de las cosas, ocurre más bien en las cuestiones naturales y de escalas temporales amplias, ¿no? Hablando en términos geológicos, son más lentos esos cambios, ¿sí? Pero el asunto acá es que cuando intervenimos en el territorio y cambiamos la estructura, cambiamos y modificamos los procesos, eso ocurre en tiempos más cortos, más a la escala humana, ¿no? A la escala de años, ¿tá? Y bueno, ¿qué pasa? Tengo la estructura, la cambio y afecto negativa o positivamente un proceso determinado. Eso lo estudio y lo sé. La primera vez lo hago, digo, cambié la estructura y ¿qué pasó con los procesos? Bueno, la cosa me empezó a funcionar así, mejor o peor. ¿Tá? Pero después, la segunda vez que voy a cambiar la estructura, ya sé lo que va a pasar. Entonces me puedo adelantar a los acontecimientos. ¿Tá? ¿Y qué digo con esto? Bueno, si yo cambio la estructura, sabiendo lo que va a pasar y sabiendo de esa relación causal, ¿tá? Puedo planificar y orientar el cambio. ¿Sí? Digo, la estructura la voy a cambiar de tal o cual forma porque quiero lograr tal o cual objetivo en el funcionamiento de los procesos. ¿Tá? Eso es muy importante porque de alguna manera eso es lo que relaciona a la ecología de paisaje con la planificación y el ordenamiento territorial, ¿tá? Que es por lo pronto ese nicho que yo les hablaba que encontré y que me ayudaron a encontrar para desarrollar gestión, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene? Dos o tres cositas. La ecología de paisaje obviamente trata de paisaje, pero en términos relativos, es lo que les decía hoy, básicamente es ecología a escala de paisaje. Es básicamente ecología. ¿Sí? La ecología tiene distintas ramas o distintos niveles, como ejemplo, y todos son sistemas complejos y en todos se estudia la relación entre la estructura y los procesos de esa estructura. Por ejemplo, ecología estudia las poblaciones naturales, ¿sí? Que se pueden estructurar
en edad, sexo, etcétera, etcétera, y en el contexto de la cual se desarrollan algunos procesos y se estudian las tasas de mortalidad, de natalidad, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre, y esto va a ser más familiar, en las comunidades de especies naturales. Hay una estructura que conocemos como red trófica, lo que antes era cadena alimenticia, hoy es red trófica, ¿sí? Y hay procesos de relacionamiento entre las especies de estas comunidades. ¿Y cuáles son? Bueno, los procesos son depredador-presa, simbiosis, parasitismo, etcétera, 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 ¿no? Hay una escala o nivel de ecosistemas con lo mismo, estructuras y procesos. Está la de paisaje o región, ¿sí? Y después, pasando para arriba, un nivel continental o global, ¿sí? Donde, por ejemplo, la estructura de los usos del suelo se vincula y afecta a los patrones climáticos. La deforestación, por ejemplo, en el Amazonas es uno de los procesos, ese tipo de cambio de uso del suelo es uno de los procesos que afecta y contribuye a variar o cambiar los patrones climáticos, ¿no? Algunas de las estructuras son afines a dos niveles, ¿sí? Y algunos de los procesos son afines también a dos niveles distintos. Entonces, y acá está la ecología de paisaje, que puse y veo que no salió. Puede ser ecología, es una ecología a nivel regional, territorial, y ya lo voy a relativizar esto. Lo segundo que quiero es esto precisamente, ¿no? El término ecología de paisaje es traducción de landscape ecology, y en ese contexto, en ese marco, el término paisaje para nosotros resulta polisémico. Sí, cuando yo voy a desarrollar un estudio de ecología de paisaje, lo he hecho y a partir de que lo he hecho me lo estoy planteando, mi paisaje es predeterminado. En la mayoría de los trabajos yo no digo que este es el paisaje que voy a estudiar. Más bien hablo de un territorio. Si estamos hablando de planes de ordenamiento territorial, el territorio es el ámbito de actuación o de aplicación de ese plan, que por lo general la administración ya me lo da. Es una microrregión, es un municipio, etcétera, etcétera. Un plan en el que participamos con Diego, de allá hace unos años, es el plan de la cuenca de la laguna del Sauce, donde mi paisaje de análisis era y es la cuenca hidrológica de la laguna. ¿Sí? Por eso digo que el ámbito de estudio y de análisis, por lo menos en mi experiencia, en general ya viene predeterminado, ¿sí? Aunque digamos que técnicamente, ciencia dura, hay metodologías que resuelven y proponen una escala específica como ideal para abordar un trabajo en ecología de paisaje. Los hay, son métodos muy rigurosos, ¿no? Pero que no aplican acá en la gestión. En la gestión, el paisaje, en ecología de paisaje, es el territorio que a mí me dan para analizar. ¿Ah? Que puede ser un municipio, un departamento, puede tener criterios de delimitación ambiental, como puede ser una cuenca hidrológica, o criterios administrativos, ¿no? Un departamento, el municipio, una unidad censal del censo agropecuario. ¿Está? Digamos que los distintos tamaños de estas unidades territoriales definen la escala de trabajo, y como los principios de ecología de paisaje como que son universales y se pueden aplicar tanto a una región pequeña, a un paisaje pequeño, voy a empezar a hablar de territorio, a un territorio pequeño o a un territorio grande. ¿Sí? Un territorio pequeño puede ser el jardín de mi casa. Todo depende de los objetivos del proyecto que estemos trabajando. Por ejemplo, y me paro como un biólogo, ¿no? Si estoy estudiando el comportamiento de un caracol en su ámbito, y conociendo que ese ámbito tiene una estructura determinada, el jardín de mi casa puede ser
mi territorio de análisis, o mi paisaje, si vamos estrictamente al término. ¿Tá? Si estoy estudiando el comportamiento o alguna cuestión biológica de un macromamífero, de un ciervo, por ejemplo, que tiene un home range, no me sale un área de extensión o doméstica que se mide en kilómetros cuadrados, bueno, mi paisaje pasa, o territorio de análisis, pasa a ser de kilómetros cuadrados. Y en tercer lugar, creo que tengo una tercera pregunta que me he hecho también en estos días, es ¿es necesaria la naturalidad en ese territorio en el campo, en el paisaje, en la ruralidad, en el urbanismo, en el territorio-espacio, en términos generales, ¿no? Y la naturalidad entendida en términos generosos, como un paraguas para todo, para la ciencia dura, para el patrimonio cultural, para todas las conceptualidades más precisas, ¿no? más robustas. Como un gran paraguas. Naturalidad implica biodiversidad, implica gestión de recursos naturales, de recursos hídricos, ¿sí? Patrimonio cultural, todo. ¿Es necesaria la naturalidad en el territorio? Bueno, sí, entendemos que es necesaria, no solo como un valor en sí mismo, sino que porque esa naturalidad a nosotros nos brinda servicios ecosistémicos. El agua potable la sacamos de un recurso natural. La materia prima es el agua bruta, digamos. Ahí la naturaleza nos da un servicio para sanidad, sanitario, calidad de vida, etcétera, etcétera. Ahora, si fuera necesaria, que lo es, entiendo que lo es, ¿cómo se pone en valor? Todo eso es otra pregunta que bueno, podríamos estar mucho tiempo tratando de contestarla. Pero volviendo entonces a esta relación, y ya bajando un poquito ¿qué es el patrón y cuáles son los procesos ecológicos naturales? Porque también hay procesos ecológicos sociales. Acá me voy a referir, o mayormente me voy a referir a la ecología de la naturalidad. ¿Sí? El patrón, cuando hablamos de patrón, entonces hablamos de patrón natural. ¿Qué es el patrón natural de un territorio? Es la configuración espacial que tienen los sitios de naturalidad en ese territorio. De naturalidad y de seminaturalidad, porque no nos quedamos solo en la naturalidad. Quiero decir, tengo, qué sé yo, ahora vamos a ver, el departamento de Canelones, acá tengo un sitio, acá tengo otro, están vinculados o no por un corredor natural, un corredor artificial, etcétera, etcétera. Es la configuración espacial que determina lo que llamamos patrón natural, que yo lo uso en forma sinónima a estructura del paisaje, estructura del territorio, que ya vamos a ver cómo se determina. Y me falta uno muy... el término, usamos también el término infraestructura ecológica de un territorio. ¿Sí? Que es lo mismo que el patrón natural. Es cómo se disponen los distintos sitios que uno percibe e interpreta en un determinado territorio, y que son sitios verdes, vamos a poner una palabra generosa y amplia, ¿sí? Y que tienen distintas formas y distintos tamaños. Hablamos, ustedes ya deben haber escuchado, hablamos de corredores verdes, hablamos de parches o fragmentos. La diferencia entre uno y otro sí es funcional, ocurren procesos distintos en uno y otro, pero desde el punto de vista de la estructura, un parche verde se distingue de un corredor simplemente por su forma. Está el corredor lineal, el parche poligonal, pongámosle. Bueno, pero ¿cómo se determina y cuáles son los procesos? Lo vamos a ir viendo de a poco. En general, y también en la naturaleza, hay patrones aleatorios de distribución de las cosas, ¿sí? Y hay patrones de contrastes. ¿Cuándo hay contrastes? Cuando ocurre o se aplican determinadas fuerzas, dice ahí, factores, procesos,
que generan una distribución sesgada de las, no le puse acá, bueno, de los elementos de ese territorio. Por ejemplo, la vegetación tiende a tener un patrón de distribución asociado a las líneas de desagüe, arroyos, cañadas. También hay en otros lugares, pero en términos generales, si uno quiere encontrar vegetación, la va a encontrar en torno a sitios húmedos, donde hay agua, donde hay recursos, etcétera, ¿sí? Entonces, se pueden generar patrones de contrastes en esa distribución de elementos que en ecología de paisaje pueden tener básicamente dos orígenes. Pueden ser causas naturales, ¿sí? Con complejos procesos que se dan a escalas temporales y espaciales muy amplias. ¿Tá? El proceso, por ejemplo, de sedimentación o la determinación de las líneas de desagüe, que es un proceso de erosión a lo largo de años y cientos y miles de años, donde el agua va buscando trasladarse por los lugares que le son menos resistentes y determina la forma, las líneas y la dirección del escurrimiento de las aguas, y procesos que tienen causas antrópicas. No voy a hablar del cambio climático porque si no, ahora mismo me va a rezongar. Pero sí, lo que pasa con estas es que estas ocurren en escalas de tiempo humanas, vamos a ponerle, que son mucho menores que las escalas de tiempo geológicas en las que se desarrollan las causas naturales, ¿no? Y intervenciones antrópicas en el territorio tenemos una lista. Pero básicamente para que quede, porque ¿qué pasa? Cuando hay un territorio intervenido, encontramos un patrón de distribución muy preciso, en contraste, distinto a aquel. ¿Sí? La heterogeneidad del territorio se presenta de dos maneras. En la imagen de la izquierda, ese patrón es un patrón en gradiente, de baja intervención humana, y el patrón responde, como les decía, a la geomorfología, a la geomorfología, a la estructura geomorfológica que se debe, por ejemplo, en este caso concreto, al escurrimiento de las aguas superficiales, ¿no? Que va moldeando y entallando el suelo. Las causas originadas en las afectaciones antrópicas, no humanas, que genera lo que se llama un patrón en mosaico. ¿Tá? Este es un territorio, voy a usar territorio en lugar de paisaje. Este es un territorio intervenido, donde ustedes ven que los elementos tienen un patrón de distribución, se encuentran agregados y con claros límites entre ellos. ¿Ah? El paisaje de la derecha es un paisaje nuestro, producido por nosotros. Cambiamos aquella estructura, hablo linealmente, ¿no? Cambiamos aquella estructura por esta otra. No están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y el mosaico entonces se define como un espacio heterogéneo, ¿sí? En el que sus elementos forman un patrón que afecta los procesos, bueno, es lo que venimos hablando, y que cambia con el tiempo. Donde cada ecosistema individual o fragmento que podamos interpretar es reconocido en ecología de paisaje como un parche, como un corredor o como una matriz de fondo donde se disponen los parches y los corredores. Así de simple. Ese es el modelo de mosaico que los principios de la ecología de paisaje nos proponen para analizar la estructura y el funcionamiento del paisaje o de un territorio. ¿Sí? El proceso pasa por interpretar, como en este caso, los usos del suelo. Nosotros tenemos una imagen, la de la izquierda, cruda, y en base a criterios
específicos en función del proyecto, del programa que estamos trabajando, las necesidades, objetivos, etcétera, etcétera, hacemos una clasificación de uso del suelo, que me da la imagen de la derecha con distintos colores según el tipo de uso del suelo, ¿sí? Y generamos esta estructura específica de paisaje con una metodología determinada, explícita, para que, digo, desde el punto de vista, para respetar el procedimiento científico, ¿sí? Y que para mi objetivo, mi programa o mi proyecto es válida, porque la hice en función de los objetivos. Entonces tengo esta estructura dada por del paisaje o del territorio dada por los usos del suelo. Y, como les decía, el modelo de mosaico reconoce solo 3 elementos. En primer lugar, bueno, no importa, reconoce una matriz en el territorio sobre la que se disponen o los parches o los corredores. ¿Sí? La matriz se puede definir, y estos datos surgen de la interpretación de uso de suelo que hice anteriormente. La matriz se define como el elemento de mayor extensión en esa porción de territorio que estamos, o incluso un segundo criterio es como el elemento más conectado de ese territorio, ¿sí? Y los parches, bueno, los parches son los elementos contrastantes, como es el caso de arriba, o corredores también contrastantes, con la diferencia básicamente por la forma como les decía hoy. Esto es a una escala. Si yo, digamos, mosaico, que es el conjunto de los 3, existe a cualquier escala de análisis. Yo agarro esta imagen, o agarro una imagen más grande en extensión, o agarro un pedacito más chiquito, y siempre voy a tener mosaico. ¿Sí? Ahora, lo que sí puede cambiar es la denominación del elemento. Si mi área de estudio es este parche, nada más, un parche continuo como forestado, mi matriz pasa a ser el que es parche en esta escala de trabajo. ¿Me explico? La imagen representa mi primer proyecto, digamos, de trabajo. Tengo la matriz reconocida como una matriz productiva, seguramente esos son cultivos, y parches y corredores que se disponen ahí. Pero ese parche, si yo cambio mi escala de trabajo con otros objetivos y otros, se puede transformar en mi matriz en otro proyecto. ¿Tá? Y los parches y corredores pasan a ser, vaya a saber, no sé, pero algún posible claro que haya dentro de ese bosque, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quería decir? Que el mosaico existe a todas las escalas. Los elementos también, pero lo que a una escala es uno de los elementos, a otra escala puede ser otro.